Este es el relato secreto de la revelación que Jesucristo le hizo a Judas 3 días antes de que celebrara la Pascua judía. Cuando Jesucristo apareció en la tierra, llevó a cabo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y dado que algunos siguieron el camino de la rectitud, mientras que otros seguían el del pecado, 12 apóstoles fueron elegidos. A menudo no aparecía ante sus discípulos como él mismo, sino que se presentaba como un niño ante ellos. El dato de que Jesús aparezca como un niño de vez en cuando en el Evangelio de Judas es un dato que aparece también en otros evangelios. Jesús tiene algo infantil, a veces parecía ser un niño. A veces era el Hijo de Dios, el niño de Dios, en un sentido literal. En estos textos, cuando se dice que Jesús aparecía como un niño ante ellos, no hay que tomárselo en un sentido literal. Al principio del aprendizaje, solo les enseñó lo que podían ver y solo fueron capaces de entender el nivel básico de sus enseñanzas. Hay otros textos según los cuales Jesús aparecía en formas en que la gente pudiera reconocerle. Para algunos aparecía como un niño, para otros como un hombre maduro, porque no eran capaces de entenderle a un nivel más profundo. El Evangelio de Judas utiliza escenas familiares para comunicar ideas desconocidas. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados y orando con devoción. Cuando se acercó, sus discípulos le ofrecieron una oración de agradecimiento por el pan y él se echó a reír. Jesús se acerca al grupo de discípulos cuando están celebrando juntos lo que parece una comida sagrada. Puede que sea una especie de Eucaristía. Estos le ofrecen una oración para dar las gracias por el pan y Jesús se echa a reír. De hecho, en el Evangelio de Judas, Jesús se ríe a carcajadas. Se ríe porque creen que están adorando al Dios verdadero, pero en realidad se equivocan. Están adorando al Dios que creó este mundo, que no es el Dios verdadero. El único que lo entiende es Judas. Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de adoración. Solo el Dios verdadero, un ser que escapa a nuestro entendimiento, era sagrado. Jesús se ríe de lo que ve como una falsa piedad. Pero los apóstoles no lo entienden y se enfadan con él. Sus espíritus no osaron ponerse ante él, excepto Judas Iscariote. Miuta razai malkoda. Malkoraba auflasof. Da ein malach lachamath. Witai chash. Faz lafla is ponanath. Ula is grath pasham. Jesús propone un reto a los discípulos. Dice, dejad que el ser perfecto que lleváis dentro salga y se ponga ante mí. Y ese ser perfecto que llevan dentro es el ser interior, el ser espiritual que conoce la verdad, el ser que debería tener conocimiento de Dios y de sí mismo. Y los discípulos dicen, podemos hacer eso, pero no pueden hacerlo.
Y Judas da un paso adelante y es capaz de ponerse frente a Jesús. Pero no le planta cara. Es modesto. No mira a Jesús a la cara, sino que, siguiendo las normas culturales de la época, aparta la mirada. Tiene lo que hace falta. Tiene, se podría decir, la fortaleza espiritual para ponerse en pie, pero también la educación y la modestia para saber cuál es su sitio cuando se pone ante Jesús. Jesús, si hubiera sido como otros maestros judíos, habría enseñado una doctrina a la multitud y otras cosas a sus discípulos en secreto. El Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento dijo que enseñaba de la misma forma en que lo hacían los maestros en la antigüedad y en la que muchos siguen haciéndolo. شليخة دي ماكلنا بيت كله خراني ماكسيلاك دي تيذي باي مالكوثة الله أكاثلك يا ثيرس أنا بلمحس طب ليه ناهيروس كوكاخفاك طهير يا ثير من كله خراني التيوي رافنين كلهم يهودا التيت باخ هدين بقرا دا أناش دا مكاسيلي يهودا كوكاف دا ميدبار هو كوكافاك Judas había tenido una visión que creo que confirma su decisión. Pero no la comprende hasta que Jesús se la explica. Judas entiende entonces su misión y tiene la fuerza, el valor para llevarla a cabo. Es decir, para traicionar a Jesús. Pero lo que hace no es algo malo. Es, en realidad, un acto de sacrificio. Es como un acto de veneración. Es algo bueno, algo piadoso. Jesús revela esas verdades a Judas, y solamente a Judas. Entre ellas está la verdad de que las personas de este mundo tienen una chispa divina atrapada en su interior, que ha de ser liberada. El propio Jesús representa una chispa divina que debe ser liberada. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas no incluye la escena de la crucifixión. Termina de forma repentina con la traición de Judas. Al omitir la crucifixión, el Evangelio de Judas avivó las tensiones entre la recién creada iglesia cristiana y los gnósticos. En los primeros evangelios, la muerte y la resurrección de Cristo son lo que importa realmente para la salvación. Su cuerpo muere y después Dios lo resucita de entre los muertos. Esa resurrección del cuerpo es muy importante y por tanto en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, Jesús aparece ante sus seguidores para mostrar que sigue vivo, que su cuerpo sigue vivo. Eso contrasta con lo que ocurre en el Evangelio de Judas, donde no se narra la muerte de Cristo, porque no es lo que importa realmente. Y tampoco se narra la resurrección. Lo que importa es que el cuerpo va a morir y el espíritu va a seguir vivo. Para los gnósticos, Jesús tenía que morir para liberarse de la prisión de su cuerpo. Pero a los ojos de la Iglesia oficial, esa interpretación les condenaba a convertirse en herejes. Un evangelio emerge de las arenas de Egipto
Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de adoración. Solo el Dios verdadero, un ser que escapa a nuestro entendimiento, era sagrado. Jesús se ríe de lo que ve como una falsa piedad. Pero los apóstoles no lo entienden y se enfadan con él. Sus espíritus no osaron ponerse ante él, excepto Judas Iscariote. Este es el relato secreto de la revelación que Jesucristo le hizo a Judas 3 días antes de que celebrara la Pascua judía. Cuando Jesucristo apareció en la tierra, llevó a cabo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y dado que algunos siguieron el camino de la rectitud, mientras que otros seguían el del pecado, 12 apóstoles fueron elegidos. A menudo no aparecía ante sus discípulos como él mismo, sino que se presentaba como un niño ante ellos. El dato de que Jesús aparezca como un niño de vez en cuando en el Evangelio de Judas es un dato que aparece también en otros evangelios. Jesús tiene algo infantil, a veces parecía ser un niño, a veces era el Hijo de Dios, el niño de Dios, en un sentido literal. En estos textos, cuando se dice que Jesús aparecía como un niño ante ellos, no hay que tomárselo en un sentido literal. Al principio del aprendizaje, solo les enseñó lo que podían ver y solo fueron capaces de entender el nivel básico de sus enseñanzas. Hay otros textos según los cuales Jesús aparecía en formas en que la gente pudiera reconocerle. Para algunos aparecía como un niño, para otros como un hombre maduro, porque no eran capaces de entenderle a un nivel más profundo. El Evangelio de Judas utiliza escenas familiares para comunicar ideas desconocidas. Un día, estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados y orando con devoción. Cuando se acercó, sus discípulos le ofrecieron una oración de agradecimiento por el pan y él se echó a reír. Jesús se acerca al grupo de discípulos cuando están celebrando juntos lo que parece una comida sagrada. Puede que sea una especie de Eucaristía. Estos le ofrecen una oración para dar las gracias por el pan y Jesús se echa a reír. De hecho, en el Evangelio de Judas, Jesús se ríe a carcajadas. Se ríe porque creen que están adorando al Dios verdadero, pero en realidad se equivocan. Están adorando al Dios que creó este mundo, que no es el Dios verdadero. El único que lo entiende es Judas. Jesús propone un reto a los discípulos. Dice, dejad que el ser perfecto que lleváis dentro salga y se ponga ante mí.
Y ese ser perfecto que llevan dentro es el ser interior, el ser espiritual que conoce la verdad, el ser que debería tener conocimiento de Dios y de sí mismo. Y los discípulos dicen, podemos hacer eso, pero no pueden hacerlo. Y Judas da un paso adelante y es capaz de ponerse frente a Jesús. Pero no le planta cara. Es modesto. No mira a Jesús a la cara, sino que, siguiendo las normas culturales de la época, aparta la mirada. Tiene lo que hace falta. Tiene, se podría decir, la fortaleza espiritual para ponerse en pie, pero también la educación y la modestia para saber cuál es su sitio cuando se pone ante Jesús. Jesús, si hubiera sido como otros maestros judíos, habría enseñado una doctrina a la multitud y otras cosas a sus discípulos en secreto. El Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento dijo que enseñaba de la misma forma en que lo hacían los maestros en la antigüedad y en la que muchos siguen haciéndolo. شليخة دي ماكلنا بيض كله خراني ماكسيلاك دي تيذي باي مالكوثة الله أكاثلك يا ثيرس أنا بلمحظ طب ليه ناهيروس كوكاخ فاكر طهير يثير من كله خراني التيوي رف من كلهم يهودا التيت باخ هدين بقرا دا أناش دا مكا سيلي يهودا كوكاف دا ميدا بار هو كوكافا